que se les da a usted es un resumen de lo que aparece acá en la clase que le da el profesor. Dale, Antonio, yo les sigo habilitando a los chicos para que sigan ingresando. Cuando quiera empezar, vamos a ser respetuosos de los que están puntuales como nosotros. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, alguien que me conteste, ¿estamos en línea? ¿Estamos en contacto? Sí, está, yo te voy diciendo. Profe, te escuchamos. Sí, profesor, se le escucha. Sí, profe, te escuchamos. Se ve bien. Antes, Profe, ¿es necesario que tengamos las cámaras prendidas? Yo quiero que tengan las cámaras prendidas. No interfiere en nada en la transmisión. Bueno, dale. antes que nada, quiero agradecer la oportunidad de este encuentro con todos ustedes. Seguramente vamos a tener un encuentro presencial, como me comentó el doctor Cusi. Se escucha medio bajo, ¿eh? ¿Cómo? Se escucha medio bajo. ¿Y ahí? Ahí sí, perfecto. Me voy a acercar un poquito. Bueno, vamos a ver el tema de enzimas. Siempre me gusta tomar los datos de la clase anterior para engancharlo. Y en esta clase principalmente vimos aminoácidos y proteínas la semana pasada. Los aminoácidos, que es un tipo especial de molécula que tiene en su estructura un grupo ácido y un grupo básico, y que tienen la condición de unirse a través de enlaces peptídicos, que son enlaces covalentes, para formar dipéptidos, polipéptidos y proteínas. ¿Sí? Las proteínas son una de las macromoléculas más importantes del organismo. Me refiero al organismo, pero en realidad es a toda la naturaleza. Habríamos visto que se formaban por la polimerización, es decir, la unión de varias secuencias de aminoácidos que se organizaban en estructuras que las entendíamos como sumatorias de uniones. Teníamos una estructura primaria, que es la que está codificada en el ADN y que nos indica la secuencia y la función de la proteína, la estructura primaria. ¿Se acuerdan? Acá hay un enlace covalente que es el enlace peptídico. Le seguía una estructura secundaria de acuerdo al tipo de función que va a ejercer la proteína, que puede ser en alfa hélice o en zigzag, y acá aparecían los enlaces puentes que sostenían esta estructura que todavía se daba en el plano. Posteriormente, en la estructura terciaria, aparecían enlaces intermoleculares, fuerzas de Van der Waals, interacciones electrostáticas e hidrofóbicas, lo que hacía que la molécula, como la que está ahí en pantalla, adopte una conformación en el espacio, conformación espacial se dice, o tridimensional, que le permite a la proteína ser funcional. Es decir, la estructura terciaria le da la funcionalidad y en la estructura primaria está codificada su función. Cualquier alteración en esa secuencia produce mutaciones y seguramente la función no va a ser la adecuada o bien no se va a cumplir. Había posibilidades de definir una estructura cuaternaria en aquellas proteínas que tenían más de una subunidad. Por ejemplo, la hemoglobina, que tenía 4 subunidades, 2 alfas y 2 betas. Pero hay algunas proteínas, como la albúmina, que solamente tienen estructura terciaria y pueden ejercer tranquilamente su función. ¿Estamos en contacto aún? Sí, está todo en orden. Bueno. Sí, profe. En función de esta introducción, hablábamos que había muchas formas de clasificar a las proteínas, pero una de las principales era respecto de sus funciones. Es una macromolécula muy importante
que tiene funciones estructurales, plásticas, defensivas, de oxigenación y de regulación. Regular significa regular el metabolismo. Muchas proteínas son hormonas, pero la principal regulación que se hace a través de las proteínas es en su forma de enzimas. Las enzimas son compuestos que regulan la mayoría, si no les digo el 100% de las reacciones bioquímicas que ocurren en el cuerpo humano, en el organismo humano, en la célula, si ustedes quieren. Profe, ¿puede repetir eso de vuelta? La función, una de las funciones primordiales de las proteínas es la regulación. Y a través de su forma de enzimas participan en la regulación del metabolismo de todas las reacciones químicas que ocurren en el organismo, de la regulación del metabolismo del organismo. Todas las reacciones que ocurren a nivel celular, a nivel de organismo, es catalizada por una enzima, ya sean reacciones de formación o síntesis y reacciones de degradación. Puesto este concepto de que la actividad enzimática es una actividad regulatoria, la vamos a definir ahí. No la puedo correr. Introducimos la definición de enzimas. Las enzimas, ¿me escuchan? Sí, pero dejate compartir, Armando. Antonio. No. ¿Ustedes ven? Sí, Chicos. No, profe, no está. No, profe, No, nosotros no vemos. Dejate compartir PowerPoint. ¿Ahí? Ahí está la primera. Ahora pasa la segunda. No, La tercera. Lo que pasa es que cuando llegar a la definición, enzimas son proteínas. Está muy bajo, Antonio. Enzimas son proteínas. ¿Sí? Enzimas son proteínas. Entonces, la definición de enzimas son catalizadores biológicos de naturaleza proteica. Catalizadores biológicos de naturaleza proteica. ¿Alguien me puede decir qué significa catalizador? Va a acelerar una reacción del cuerpo. ¿Acelera algún proceso? Muy bien. Catalizador es un elemento que se introduce en una reacción, en el seno de una reacción química para acelerar su velocidad de reacción. Entonces, acá hay dos cosas puntuales. Primero, que las enzimas son proteínas. Y segundo, que son catalizadores biológicos. ¿Por qué biológicos? Porque hay catalizadores inorgánicos. Por ejemplo, un ácido, por ejemplo, una radiación, por ejemplo, el calor, el fuego. Una de las principales formas de catálisis que ustedes conocen es la de calentar, por ejemplo, un alimento o algo para que se derrita o para que se cocine. Estamos acelerando el proceso de una reacción química. El cocinar es una gran reacción química. Ese es un catalizador inorgánico. En cambio, las enzimas son catalizadores biológicos de naturaleza proteica. El término biológico es muy importante porque aquí habla de la gran capacidad que tienen este tipo de compuestos para acelerar una reacción química y su especificidad, que es otra de las características fundamentales.
El mecanismo de acción es disminuir la energía de activación, ahora lo vamos a ver en detalle. Obviamente que los catalizadores biológicos como las enzimas son mucho más efectivos que los catalizadores inorgánicos, por lo que les expliqué. Y una de las principales características es la especificidad. Son tan específicos que pueden distinguir entre isómeros ópticos o isómeros geométricos. ¿Cuál es un cis y cuál es trans? ¿Cuál es un D y cuál es un L? Es altamente específico. Prácticamente se dicen que hay una enzima por cada reacción que ocurre. Actúan sobre los compuestos que se van a convertir en otro, esos se denominan sustratos, y ahí queda esquematizada una reacción. Con respecto al anterior, ¿quedó claro? ¿Estamos yendo? Sí, profe. Bueno. En una reacción química cualquiera, un sustrato se transforma en producto. A se transforma en B. Por ejemplo, yo tengo en un tubo de ensayo una solución de glucosa y le agrego fósforo o ácido fosfórico, al cabo de unas horas voy a tener, o al cabo de un tiempo voy a tener glucosa 6-fosfato, que es un compuesto muy importante en la química biológica, ya lo van a ver el año que viene. Pero ese tiempo que tarda no es lo que se precisa a nivel de una organización tan importante como un organismo celular. Y ahí cobra importancia las enzimas. Porque si yo a ese frasquito con glucosa y fósforo le agrego, por ejemplo, una quina, la formación de glucosa 6-fosfato es prácticamente instantánea. ¿Se entiende? Esa es la verdadera acción de la enzima. Hace que una reacción que va a ocurrir lentamente lo haga prácticamente en forma instantánea. Tal es la eficiencia que tiene la acción enzimática. De hecho, que las enzimas no crean nada nuevo. La reacción va a ocurrir. Lo único que hace es acelerar la velocidad de reacción. No crean reacciones nuevas. Ese es el concepto. Sino que le acelera de forma tan eficiente que parece que es algo instantáneo. Entonces, si me siguen, ahí abajo donde dice reacción catalizada por enzima, vemos lo que ocurre realmente. Al sustrato se le une la enzima y forma el complejo enzima-sustrato. Después de que se forma este complejo enzima-sustrato, tenemos la formación del producto y la enzima que se libera, libre e inalterada. Esa enzima que se libera junto al producto puede nuevamente recircular y nuevamente unirse a un sustrato. Por eso, la cantidad de enzimas que se agrega al sustrato es ínfima. La concentración es en pequeñísima cantidad porque al final de la reacción permanece inalterada y puede ser reutilizable. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver ahora cómo es el verdadero mecanismo de acción de la enzima. Habíamos dicho que las enzimas actúan y catalizan una reacción acelerándola porque disminuye la energía de activación. ¿Qué es eso? Acá, en el gráfico de la izquierda, tenemos el sustrato que se transforma en producto y para hacerlo tiene que superar un estado de transición, que es una barrera energética, un estado en el cual se están rompiendo los enlaces antiguos del sustrato y se están formando los enlaces nuevos del producto. Es una barrera energética, porque para que reaccionen, los sustratos chocan entre sí y alcanzan esa energía. Eso es lo que ocurre siempre. ¿Qué pasa si esa energía del estado de transición, que se llama energía de activación, es muy alta? La cantidad de sustrato que se va a transformar en producto en la unidad de tiempo es muy poca. ¿Cómo se traduce esto? En una reacción muy lenta.
En el gráfico de la derecha, con los mismos ejes cartesianos, es decir, energía en función del tiempo, vemos que el sustrato se transforma en producto, pero acá con el agregado de la enzima, la energía del estado de transición disminuye drásticamente. Entonces hay mayor posibilidad de que un mayor número de sustratos se transforme en producto por unidad de tiempo. Eso es lo que hizo la enzima, disminuyó la energía de activación para acelerar la velocidad de la reacción. Por ejemplo, si nosotros estamos en una pieza o en un recinto y tenemos que cruzar al lado, y hay un muro de 2 metros, algunos van a poder pasar rápidamente, otros nos vamos a ayudar, y algunos ni siquiera van a poder pasar. Pero, si yo logro que ese muro se baje a 30 centímetros, a 20 centímetros, vamos a pasar todos y rápidamente sin ningún problema. Lo que haría nuestra hipotética enzima en ese caso es romper o disminuir la altura del muro. ¿Se entiende? Creo que es un ejemplo gráfico que siempre lo decimos y es lo que ocurre en realidad. Este concepto es muy importante, suele ser tenido en cuenta para las evaluaciones, así que si me quieren preguntar algo o que refresque algo hasta acá, encantado. Profe, Escucho, sí. entonces la enzima disminuye el estado de transmisión. La energía de activación para alcanzar ese estado de transición. ¿La energía de qué? El valor energético de ese estado de transición es mucho menor cuando agregamos enzimas. Profe, ¿podría poner el power en la parte de generalidades? Quería ver algo. No puedo. La verdad que se me trancoche. En el aula virtual está el... Van a cargar en el aula virtual. Gracias. Vamos a hacerlo si para eso estamos. Esa era la... ¿Me escuchan? No, no se ve nada, Antonio. No se ve nada. No, saliste de la presentación. Se le escucha nomás. Perdón. Ahí. Ahí se ve generalidades. Que me habían pedido que ponga. Santiago, ¿qué está haciendo? Leyendo. No, eso. Alguien me había pedido que ponga de vuelta lo de generalidades. ¿Hay algo que necesiten que les repita acá? A ver, la chica, por favor, la que pidió generalidades. No, profe, quería ver la última parte nomás. Me faltó copiar nada más. Se entendió muy bien. Gracias. ¿Quién es usted? Sí, en realidad, generalidad acá te dice cómo actúa, qué tan efectivas son comparados con uno inorgánico y habla sobre todo de la gran especificidad, que ahora lo vamos a ver. Muchas gracias.
Este es el gráfico para entender mecanismo de acción enzimática, que es muy importante. El mecanismo de acción de una enzima es disminuir la energía de activación para acelerar la velocidad de reacción. La energía de activación es una energía necesaria para alcanzar el estado de transición, de manera tal que el sustrato se transforme en producto. ¿Estamos? ¿Para acelerar qué? La velocidad de una reacción. ¿Podemos seguir? Sí, profe. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe, continúe, ¿se escucha? No, no, el tema es que se me tranca el power. El tema también, Antonio, cuando te interrumpen cada rato, se cortó, ahí no hay No, más pero presentación. ya lo hago. Ya volvemos. Ahí estamos. Continuamos. Sí, profe. Entendido el mecanismo de acción enzimática, vamos a ver la clasificación. La clasificación van a encontrar en muchos libros de que lo hacen en función de el tipo de reacción que catalizan. Y tienen nombres comunes. La amilasa, la amilasa, las sacarasas, las ureasas, que agregan el sufijo asa al sustrato sobre el que actúan, sobre la urea, sobre la amilosa, sacarasa, peptidasa, etcétera, etcétera. Para unificar esto, se tomó una clasificación y se los dividió en 6 grandes grupos en función del tipo de reacción que catalizan. Tenemos así, primero las óxido-reductasas, no primero por importancia, sino el primer grupo que se determinó. Las óxido-reductasas, que son aquellas que catalizan las reacciones de óxido-reducción. Necesito un ok de que me están escuchando. Se escucha bien. Sí, profe. ¿Catalizan qué dijo? Reacciones de óxido-reducción, es decir, aquellas reacciones donde hay un compuesto que se oxida y otro que se reduce. El grupo 2 están las transferasas, que son aquellas enzimas que catalizan las reacciones donde se transfiere un grupo. Por ejemplo, un grupo metilo, de un compuesto a otro. Tercero están las hidrolasas, que hablan de aquellas enzimas hidrolíticas. ¿Se acuerda cuando vimos enlaces químicos de que hablábamos de los enlaces covalentes? Bueno, habíamos dicho que eran muy difíciles de romper y que para romperlos solamente se necesitaba una acción de una enzima hidrolítica. Entonces, las hidrolasas cortan una molécula en los sitios donde hay un enlace covalente. ¿Sí? En el caso de las proteínas, donde hay un enlace peptídico. Distinto a las enzimas del grupo 4, que son las liasas. Las liasas rompen una molécula en un sitio distinto al de hidrólisis. Por ejemplo, entre carbono y carbono, o por ejemplo, en un doble enlace. ¿Sí? Por último, perdón, como quinto tenemos las isomerasas, que catalizan las reacciones de transformación de isómeros. Esto patentiza un poco la gran especificidad que tienen las enzimas.
porque distinguen entre isómeros. Entonces, las transformaciones de un isómero D a uno L o de uno cis a otro trans es catalizado por una enzima y están dentro del grupo de las isomerasas. Y por último, tenemos las ligasas, que son enzimas también denominadas sintetasas, que catalizan la unión de dos compuestos más chicos, para formar uno más grande. Por ejemplo, 2 moléculas de 3 carbonos para formar uno de 6, o así sucesivamente. Las ligasas hacen esta acción gastando energía. Esta es una de las pocas enzimas que necesitan gasto de energía para ejercer su acción. Esa energía viene en forma de ATP, que se forma, habíamos dicho, a partir de los hidratos de carbono. Generalmente a partir de los hidratos de carbono. No únicamente, pero generalmente a través de los hidratos de carbono. Entonces, ligasas o sintetasas catalizan la unión de compuestos menores para formar uno mayor. ¿Estamos? ¿Hola? Sí, se escucha bien, todo perfecto. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Todo bien. Habíamos dicho que una de las principales características, o tal vez una de las más importantes y más notorias, es la especificidad. De modo tal de que mucha bibliografía, y los vuelvo a repetir, dicen que hay prácticamente una enzima por cada reacción química que hay en el seno de una célula. Esto se debe a la presencia dentro del cuerpo de la enzima de un lugar específico. Ese lugar específico se llama sitio activo, centro activo, sitio catalítico o lugar del sustrato. Y es el lugar donde se realiza la acción catalítica, es decir, la acción química. ¿Se entiende? No es que el sustrato se une en cualquier parte de la enzima, no. La enzima tiene que llevar en su seno, que viene a ser el sitio activo, al sustrato. Y así surge el concepto de sitio activo o centro activo. Es un concepto que también tienen que recordarlo. Para explicar esta elevada especificidad hay dos modelos. El modelo llave, cerradura o de Fischer dice que cada enzima interactúa con su sustrato como si fuera una llave con una cerradura. Este modelo recibió algunas críticas por su elevada, su elevada rigidez, que no se condeciría con un lugar en un organismo biológico, digamos. Por eso se postuló otra, que es el modelo de Koshland, o modelo mano-guante, o modelo del encaje inducido. Figúrense un guante tiene la forma de una mano, pero uno lo puede poner y adaptarse. Es decir, tenemos la correspondencia exacta de los 5 dedos con los 5 lugares para los dedos de un guante, pero hay una especie de ajuste o encaje inducido que permitiría una mayor aceptación en el ámbito biológico. Este es el modelo más aceptado y les vuelvo a repetir, es mano-guante, modelo de Koshland o encaje inducido. Creo que no hay mayores inconvenientes con esto, pero cualquier cosa me lo piden. Lo otro muy importante que tenemos que ver, y disculpen la digresión y aunque se enoje el doctor Cusiol, esto también es susceptible de evaluación. La determinación de la actividad enzimática. En realidad acá actividad enzimática quiere decir acción enzimática, quiere decir efectividad enzimática, quiere decir la acción de la enzima. ¿Cómo podemos determinar cuán importante es en el seno de una reacción química? Y esto lo vamos a poder definir en función
tanto del sustrato como del producto. Este power acá está para decirles que hablar de actividad enzimática, de acción enzimática es lo mismo, o hablar de velocidad de una enzima, ¿sí? Con ese concepto vamos a pasar al power, a los power para explicar. Dice que la actividad de una enzima se puede determinar midiendo la cantidad de producto formado o de sustrato consumido por la unidad de tiempo. Ese es el concepto. Fijémonos en el gráfico. En la parte superior está nuevamente esquematizada la reacción catalizada por enzima. El sustrato más enzima se une formando el complejo enzima-sustrato, disminuye la energía de activación, y después posteriormente se libera el producto más la enzima en forma inalterable que puede ser reutilizada. Ahora, ¿cómo mido la actividad enzimática o la velocidad enzimática que se conoce como cinética enzimática? Cinética quiere decir movimiento. Me aprovecho de nuevamente unos gráficos cartesianos. En las ordenadas están las concentraciones y en las abscisas el tiempo. Si definimos un tiempo cero, todo nuestro compuesto va a estar en forma de sustrato, es decir, el 100% va a ser sustrato. A medida que se inicia y avanza la reacción, ese sustrato se va a ir transformando en producto. Por lo tanto, va a haber un descenso en la curva hasta llegar a un tiempo final en el que desapareció todo el sustrato. Lo mismo pasa con el producto, que es la de color verde. En el tiempo inicial no tenemos nada de producto, porque está todo como sustrato. Pero conforme se inicia la reacción y progresa, todo el sustrato se va transformando en producto, la concentración del producto aumenta hasta el punto de un tiempo final en que todo el sustrato se transformó en producto. Tenemos en tiempo final, en el tiempo final acá, todo producto, es decir, 100% de concentración de producto. ¿Se entiende? Hola. Profe, ¿cuándo Profe. sería la KM? Sí, profe. No. KM acá. Sí, profe, se entiende. Después vemos KM en todo caso, pero se van a complicar. Bueno, gracias. Acá vimos, lo que les quiero mostrar es cómo disminuye la concentración del sustrato porque crece la concentración del producto. Entonces, yo la cinética enzimática la puedo definir como la disminución de la concentración de sustrato en función del tiempo o el aumento de la concentración de producto en función del tiempo. Uno va a ser con signo negativo porque es disminución, la concentración del sustrato. El otro va a ser con signo positivo porque es aumento, la concentración del producto. Es esa fórmula que está ahí, la variación de la concentración en función del tiempo. ¿Quedó claro esto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. No les voy a complicar hablando del gráfico para concentración de enzima sustrato y para concentración de enzima, pero después con detenimiento, si lo quieren, pueden mirar y no hay inconveniente. Acá lo importante es que definan cómo se estudia la cinética enzimática y cómo es la concentración de sustrato en función del tiempo y la concentración de producto en función del tiempo. Profe, disculpe, ¿puede volver a explicar eso? O sea, eso Sí. está acá en el PDF, yo lo imprimí, pero no, yo eso justo no, tipo, lo leí, no lo entendí, digamos. Por eso si lo puedo volver a decir, por favor. Bueno, sí, cómo no. Antonio, discúlpame, está claro en el material de estudio, está bien claro y sintetizado. Lo que pasa es que nosotros inicialmente le pedimos que estudia la cinética enzimática, y la cinética enzimática estudia la velocidad de las reacciones químicas
en función de la actividad enzimática, en función justamente de la enzima y el sustrato. Justamente está bien explicado en el material de estudio y bien sintetizado. Ajá. Bueno, rapidito entonces, para el muchacho, fíjense la reacción de arriba, el sustrato que se transforma en producto, el sustrato se une con la enzima, hace el complejo enzima-sustrato y se forma producto más enzima al final de la reacción. Si yo quiero medir la velocidad de esa reacción química, me puedo basar en dos parámetros. Estoy midiendo la cinética enzimática en función del tiempo. En el tiempo inicial o tiempo cero, el 100% de concentración de sustrato y 0% concentración de producto. Al cabo de la reacción química, la concentración del sustrato disminuye y la concentración del producto aumenta, hasta que se llegue a un tiempo final donde mi 100% va a ser la concentración del producto y 0% la concentración del sustrato, porque el sustrato, vuelvo a repetir, se transforma en producto. Por eso se cruzan las líneas. Entonces, yo aplicando el concepto de cinética enzimática digo que puedo estudiar la actividad enzimática midiendo la disminución de la concentración de sustrato en función del tiempo o el aumento de la concentración de sustrato en función del tiempo. Espero haber sido claro. Sí, se entendió, profe. ¿Continuamos? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. ¿está? Espero Sí, haber profe. satisfecho la inquietud del compañero. Bueno, Sí, profe, sí, gracias. para ir finiquitando, vamos a ver los factores que modifican esa cinética enzimática. Hay dos que dependen de la reacción propiamente dicha, que son la concentración de enzima y la concentración de sustrato. Si yo tengo una concentración de enzima saturante, es decir, mucha enzima, a medida que haya concentración de sustrato, va a ser catalizado. Es una línea recta. Si yo tengo concentración de sustrato en función de enzima constante, aumenta la velocidad de reacción, pero hasta un punto en que todo el sustrato se satura con enzima. Eso se llama velocidad máxima. Y la mitad de esa velocidad máxima es el km. Yo esto no quiero entrar, que recién me preguntaron, lo cito porque recién me preguntaron, pero no quiero entrar en esto porque la constante de Michaelis se adecua para el proceso químico en general. Y nosotros lo que queremos ver son los factores que modifican la actividad enzimática y sobre todo aquellos que los podemos manejar o, digamos, de alguna forma controlar. Ellos son la temperatura y el pH. Veamos el efecto de la temperatura. Y acá el efecto de la temperatura, nuevamente hago la digresión de que me refiero a el organismo, puntualmente organismo humano. Nosotros podemos ser considerados como un medio isotérmico. Tenemos una temperatura constante siempre. ¿Cuál es? ¿Sí? ¿Cuál es? La temperatura. 37 grados. 37 grados, es decir, somos un organismo que se mueve a 37 grados. Entonces, la temperatura óptima para tener la velocidad máxima de la acción enzimática y la acción óptima de nuestra enzima va a ser esa temperatura. Cualquier cambio, por arriba o por abajo, disminuye la acción enzimática. Por eso, la curva tiene forma de campana, con un pico a los 37 grados si hablamos del cuerpo humano. ¿Sí? Cualquier cambio hace que el organismo ya no funcione bien. La fiebre, por ejemplo, ya hay una pequeña variación en la acción enzimática.
hay una temperatura en la que puede haber convulsiones, en una hipertermia. Y si eso aumenta, se llega a la muerte. Si aumenta aún más. Probablemente por un déficit de enzimas. ¿Por qué? Porque el calor, ¿se acuerdan que destruía la estructura terciaria y las enzimas dejan de funcionar? El organismo muere. Eso cuando se llegan a temperatura extrema. Creo que había no sé si está en el PDF del doctor, pero hablaba más o menos de los 60 grados. Caso idéntico ocurre cuando disminuye la temperatura, la hipotermia. Empiezan a funcionar mal las enzimas y hasta que se llega a un punto en el que ocurre la muerte por congelación, la muerte por hipotermia. No hay acción enzimática y eso es incompatible con la vida. Por eso hablamos de la temperatura como un factor que modifica la acción enzimática para explicar este gráfico. ¿Se entiende? Los casos de aumento de temperatura Sí, creo que se entiende. o de disminución afectan la actividad enzimática. Hay una Sí, profe, se actividad entendió. enzimática máxima a la temperatura de nuestro organismo, 37 grados. Lo mismo pasa con el pH. Habíamos visto desde que definimos aminoácidos que son moléculas que tienen cargas positivas y negativas y que pueden actuar como ácidos y como bases. Y que hay un valor de pH donde es óptimo. Acá también tenemos que aplicarle a nuestro organismo. Por ejemplo, si yo tomo una enzima gástrica que actúa a pH muy ácido, por ejemplo, una pepsina, por ejemplo, una quimiotripsina, que actúan a pH de 1,5 o 2, tienen una acción máxima a ese pH, a ese valor de pH. Cualquier cambio en la acidez del medio, en este caso en la acidez del estómago, va a llevar a una disminución de la actividad enzimática y probablemente a un trastorno en este caso, en la digestión, porque las enzimas no van a actuar. Si alcalinizas el estómago, no actúan las enzimas porque pierden su actividad enzimática por cambio de pH. Caso idéntico ocurre con las enzimas pancreáticas. Las enzimas pancreáticas actúan en un pH alrededor de 8, es decir, francamente alcalino. Si nosotros tenemos una exagerada acidez a ese nivel del sistema digestivo, las enzimas digestivas del páncreas no ejercen su acción. Así se explica este gráfico. El punto máximo de actividad enzimática coincide con el valor de pH adecuado, con el que tiene que actuar esa enzima. Cualquier cambio de esos valores para la derecha o para la izquierda involucra una disminución de la actividad enzimática y consecuencias sobre el organismo. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? Sí, profe. ¿Sí? ¿Me escucho? No, profe, Ah. ¿se entendió bien, profe? Está perfecto, Antonio, está bien claro todo, muy. Y esto es importante que los sepamos porque así como hay modificadores, también hay inhibidores. Los vamos a citar. Inhiben la acción de las enzimas de varias formas. Por competir por el sitio activo, por una modificación en el cuerpo de la enzima, o bien por una competencia, los competitivos. En realidad, esto lo formamos o lo presentamos así para que vean que esos inhibidores enzimáticos afectan la cinética enzimática. Por ejemplo, un antibiótico que yo doy a una persona
alguno de esos, el doctor Cusiol debe saber más que yo soy bioquímico, se le da un antibiótico que inhibe la síntesis proteica de los microorganismos. ¿Qué es lo que está haciendo? Actuando a nivel enzimático. Está compitiendo con una enzima. En este caso, con un efecto favorable porque está compitiendo con las enzimas del microorganismo, no de nuestro cuerpo, del ser humano. Lo mismo pasa con los venenos. Los venenos, los órganos fosforados, los órganos clorados que están muy en boga con el nuevo tipo de agricultura que hay, compiten en el sitio activo de la enzima, y si hay mucha concentración, la desplazan. Quiere decir que no hay acción enzimática, y volvemos a repetir, si no hay acción enzimática, si las enzimas no están activas, es deleterio, hay muerte. Esos procesos, que pueden ser reversibles o irreversibles, dependen de la concentración del agente inhibidor. Si un veneno está en alta concentración, morimos. Si hay en alguna pequeña concentración que pueda ser evacuada del organismo o contrarrestada, es reversible y podemos mantener. Esa es la idea del concepto de inhibidores enzimáticos. Y rápidamente les dejo dos conceptos más, que son isoenzimas. Las isoenzimas son distintas formas moleculares de una enzima que catalizan la misma reacción. Les doy un ejemplo. Y créanme hasta que lo estudien. La enzima glutámico oxalacético transaminasa está en el músculo, está en el hígado y está en el músculo cardíaco. Es la misma enzima y cataliza la misma reacción de transferencia de un grupo oxalacético. El tema es que están en distintos lugares y tienen formas moleculares distintas. Esas tres son isoenzimas, de la misma enzima que cataliza la misma reacción, pero son formas moleculares distintas, probablemente porque están ubicados en tejidos distintos. Ese es el concepto de isoenzimas. Y para terminar, simógenos, que son moléculas, por ejemplo, las enzimas digestivas que hoy las mencionamos, que son secretadas o formadas como precursores, como simógenos. Por ejemplo, la pepsina se libera como pepsinógeno. Por acción de los protones se transforma en pepsina y ejerce su acción. La quimiotripsina se libera como quimiotripsinógeno, es decir, como simógeno. Es decir, se activa cuando el organismo lo requiere. Es una forma de autorregulación. Probablemente son muchos conceptos rápidos, pero si tienen el PDF, léanlo. Tenemos la instancia ahora con los grupos, y obviamente que estoy a disposición. Me encanta el tema, el doctor sabe, por eso me invitó, para contestar cualquier duda que tenga. Profe, ¿será que puede explicar de vuelta isoenzimas? Sí, cómo no. Las isoenzimas son distintas formas moleculares de una misma enzima. Es decir, enzimas que catalizan la misma reacción química. Yo el ejemplo que les doy es de la GOT, glutámico oxalacético transaminasa. Cataliza la transferencia de un grupo oxalacético. Esa enzima se encuentra en músculo cardíaco y en hígado. Catalizan la misma forma de reacción química, pero son formas moleculares distintas. Por eso se lo llama isoenzima. ¿Se entiende? Iso igual enzima, enzimas. Y ahora sí, profe, gracias. Es decir, permitime decirte alguito más. A nosotros, yo soy bioquímico, en el laboratorio, por ahí, vos podés llegar y te hiciste un análisis y tu enzima esta, la GOT, te dio alta. Entonces el médico, ¿qué te va a decir? Hacete una isoenzima cardíaca y hacete una isoenzima hepática. Y de acuerdo a cuál es el elevado,
puede dirigir la patología o cómo te va a tratar. El diagnóstico, claro, el tratamiento, sí, bien, claro, muy claro. Pero es enzimas, la misma enzima que tienen distintas formas moleculares. Por eso se lo llama iso. El prefijo iso significa igual. ¿Sí? ¿Algo más? Profe, entonces, las isoenzimas catalizan la misma reacción, pero tienen diferente fórmula molecular. Formas moleculares. Formas moleculares. Ok. Probablemente, te vuelvo a repetir, porque están en tejidos distintos. Uno está en hígado, otro está en músculo, otro en músculo estriado cardíaco. Lo van a ver en fisiología, en semiología seguramente. Lo lindo, Antonio, que está bien explicado, está muy bien explicado y en el material está casi todo lo que diste, pero lo bueno es que vos le das la explicación clínica y te ampliás en el tema, ¿viste? Eso es lo lindo. Bueno, muchas gracias. Para eso estamos. Ya sabes. ¿Algo más? Me parece que está bien. Chicos, ¿alguna pregunta, por favor, en este es el momento? Si no, nos estamos viendo la semana que viene. No, profe, Profe, entendió bien, profe, gracias. Es un lindo tema, Entendió bien, muy profe. interesante. ¿Los de la comisión 4 andan por ahí o no? Sí, profe, acá estamos. Sí, profe. Ahora los vamos a encontrar. ¿Nos desconectamos nomás o qué? Me van a explicar ustedes. Bien ahí, bien ahí, bien ahí. Bueno, sí, ya está, terminó la clase, chicos. Ahora continuamos dentro de un rato todos. A las 3. Hasta luego, profe. Bueno, profe. Laura. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Antonio. Chao, profe, hasta luego. Sí, te escucho. Antonio.